Hola, ¿qué tal? Es un placer presentarme. Mi nombre es Héctor David Martínez Marín, actual estudiante en la licenciatura de fisioterapia en la Universidad Montreal. Actualmente también curso el quinto semestre y estoy en el grupo A, por lo cual hoy vengo a presentar un video para un trabajo acerca de la materia de biomecánica 2, el cual trata acerca de todos los movimientos de los segmentos corporales, su tipo de energía y también los músculos que intervienen dentro de estos movimientos. Así que sin más, empecemos. Y bueno, en el cuello tenemos 4 tipos de movimientos, los cuales son flexión, extensión, rotación izquierda y rotación derecha. En la flexión tenemos un movimiento de traslación curvilínea y los músculos son el recto anterior de la cabeza, el recto lateral de la cabeza, el recto largo de la cabeza y los anteriores del cuello. En extensión también traslación curvilínea y los músculos también son trapecio, el recto posterior de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza. Y pues también para los movimientos de rotación interna y rotación externa tenemos un movimiento rotatorio y los músculos son el oblicuo externo e interno de la cabeza, el fascículo oblicuo, superior, esplenio y esternocleidomastoideo. Y después en los segmentos del tronco tenemos movimientos de flexión y extensión y también de inclinación lateral derecha y inclinación lateral izquierda. Los movimientos de flexión y extensión son de traslación curvilínea y los músculos que actúan son los abdominales, los pectorales y el iliocostal, dorsal largo y transverso espinoso. En la inclinación lateral derecha y en la inclinación lateral izquierda tenemos movimientos rotatorios y los músculos que actúan son los oblicuos. Después en el hombro también tenemos movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción, en el cual en el movimiento de flexión tenemos movimiento rotatorio y los músculos que actúan son el deltoides, el pectoral mayor y bíceps. En la extensión tenemos un movimiento angular o rotatorio y los músculos que actúan son el deltoides, el redondo mayor, dorsal ancho y tríceps. Y también para el movimiento de aducción y abducción tenemos traslación rectilínea y movimiento angular y los músculos que actúan son el deltoides, el supraespinoso y el redondo mayor. Y después en la muñeca tenemos movimientos de flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital, en el cual en el movimiento de flexión el movimiento es angular y los músculos que inervan son el palmar mayor y el palmar menor. Para después en el movimiento de extensión tenemos también un movimiento angular y los músculos que inervan son el primer y segundo radial externo, el cubital posterior, el extensor común de la mano y dedos y el extensor del meñique. En desviación radial tenemos un movimiento rectilíneo y los músculos que actúan es el músculo extensor radial largo del carpo y en la desviación cubital tenemos también un movimiento rectilíneo y el músculo que actúa es el flexo cubital y también el radial. En la cadera tenemos movimientos de aducción y también de abducción, en el cual en el movimiento de aducción tenemos un movimiento angular. Los músculos que inervan son el aductor mayor, el menor y el largo, el pectineo y el grácil. También en la abducción tenemos un movimiento rectilíneo y los músculos que inervan es el glúteo mayor y el medio. Después tenemos movimientos de flexión y extensión, en el cual el movimiento de flexión tiene un movimiento angular. Los músculos que inervan son las psoas, el ilíaco, el recto femoral y el sartorio. Y en la extensión tenemos un movimiento de traslación lineal y los músculos que inervan son una porción larga del bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. También tenemos los segmentos corporales de la rodilla, en el cual tenemos flexión y extensión, en el cual también en ambos el movimiento sería angular y en el movimiento de flexión los músculos que inervan es el isquiotibial, el semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral. Y en la extensión el músculo que actúa es el cuádriceps. Y por último, en los segmentos del tobillo tenemos movimientos de pantiflexión, dorsiflexión, inversión y eversión,
en los cuales el movimiento de pantiflexión se compone un movimiento curvilíneo y los músculos que inervan es el sóleo, el gastrocnemio y el plantar. El movimiento de dorsiflexión, el movimiento es curvilíneo y los músculos son el tibial anterior, músculo extensor largo de los dedos, peroneo anterior y músculo extensor largo del dedo gordo. Y en la inversión tenemos un movimiento angular. Los movimientos que inervan es el tibial posterior y el tibial anterior y el flexor largo del primer dedo. En la eversión tenemos también un movimiento angular, pero los músculos que inervan ahora es el peroneo largo y el peroneo corto y el extensor largo de los dedos. Pues esos serían todos los segmentos que abarcaremos durante este proyecto final. Espero le haya agradado mi trabajo y que tenga unas agradables vacaciones.